Dios les bendiga. Amén. Amén. Fíjense, si el Señor abre puertas que realmente Él las abre y nadie las puede cerrar. Que hace 11 años, un 18 de diciembre, yo era el que me estaba bautizando. Y 11 años después, pues, yo nací en Santiago y viví en Santiago. Así que, ¿cuántas puertas tuvo que abrir el Señor para que yo llegara hasta Santa Clara 11 años después, ¿no? Damos gloria a Dios, realmente damos gloria a Dios. Lo que estamos viendo, hermanos, es la obra de Dios. Es el testimonio de que nuestro Dios es real, de que Jesucristo realmente está en el trono gobernando sobre todas las cosas que hay en este mundo y ha puesto por cabeza estas cosas a su iglesia, a la cual Él cuida, a la cual Él guarda y a la cual Él sostiene hasta el fin de los días. Damos gracias a Dios por su misericordia y su favor. Quiero que me acompañes a Apocalipsis, capítulo 2, vamos a continuar hoy nuestra serie que comenzamos en este mes de diciembre, en las 7 cartas de Jesús a las iglesias de Asia, 7 cartas de Juan en Apocalipsis. El capítulo 3, capítulo 3, los versos del 1 hasta el 13. Me quedé en el sermón anterior. Apocalipsis capítulo 3, los versos del 1 al 13. Vamos a estar viendo hoy el mensaje a Sardis y el mensaje también a Filadelfia. Leemos el texto. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré pronto sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de mi Dios. Y el nombre de la ciudad, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Damos gloria y damos honra a tu santo nombre, Señor. Qué maravilloso es ver que tú eres un Dios que salva a viles pecadores, a miles de indignos, Señor, que no merecían más que la condenación eterna. A ti te ha complacido, Señor, darles vida y hacerlos dignos con la sangre del Cordero. Dios amado, ayúdanos a ser vigilantes, a retener lo que tú nos has entregado, a guardar tu precioso evangelio, a ser fieles hasta la muerte, a tener en nuestras miradas, Señor, ese templo en el cual moraremos contigo, que eres tú mismo. Tu presencia estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que tu presencia se haga manifiesta en medio nuestro, Señor. Que se siga haciendo notable en medio nuestro. Que tu palabra nos hable en medio de este banquete. Tu palabra trate con nuestra vida. Seamos alimentados con esa palabra que nunca pasa, sino que hace su obra cuando es enviada por ti, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu voz en esta mañana.
Ciertamente hoy necesitamos escuchar lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia. En el nombre de Jesús oramos a ti, mi Dios. Amén y amén. Como sé que hay muchos hermanos que están quizás viniendo hoy de visita de otras iglesias y también familiares, me gustaría recordar un poco, ¿no?, lo que hemos estado viendo las últimas semanas, como este Cristo que se encarnó, como celebramos en estos tiempos de Navidad, pero ciertamente deberíamos celebrar todas las semanas y todos los días de este año. Este Cristo que se encarnó, sufrió la cruz, resucitó de los muertos y que ahora está sentado a la diestra de Dios, pues envía 7 cartas a las iglesias de Asia por medio de su siervo Juan, como comenzamos a ver en este mes de diciembre. La iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía muy buena doctrina, pero había abandonado su primer amor. Había dejado de lado esa pasión inicial por Cristo y al mismo tiempo eso le había llevado a romper relaciones, le había llevado a una falta de amor para con sus propios hermanos. Jesús la reprende por esto. Jesús también le da una promesa que si ella es fiel hasta la muerte, pues ciertamente ella, si se arrepiente y vuelve a hacer las primeras obras, pues todavía hay esperanza. La iglesia de Esmirna no recibe reprensión. Es una iglesia a la que Jesús elogia porque ha sido fiel, ha sido fiel al Señor, ha sido fiel a su evangelio, y el Señor la alienta precisamente a que sea fiel al Señor todavía más, hasta la muerte. Las iglesias de Pérgamo y Tiatira en general habían sido fieles, pero estaban siendo permisivas con el pecado, con la falsa doctrina, con la mala enseñanza. Estaban dejándose seducir para amoldarse al mundo y Jesús nuevamente viene sobre ellas con una palabra. Todas estas iglesias, aún iglesias a las cuales no se les regaña, como podríamos decir acá, no son iglesias perfectas, son iglesias defectuosas. Y todas las advertencias que Jesús les da a estas iglesias son advertencias también para las iglesias de hoy y para los cristianos de hoy, pero también todas las promesas que Jesús da a estas iglesias son promesas para los cristianos fieles de todos los tiempos, de todas las edades. Hoy nos acercaremos entonces a estas iglesias de Sardis y Filadelfia y vamos directamente al mensaje del propio Jesús a la iglesia de Sardis. Y mientras vemos el mensaje a Sardis y a Filadelfia, quiero que tengamos en mente una pregunta. ¿Cómo debe vivir la iglesia en tiempos de Apocalipsis? ¿Cómo viven las iglesias de Jesucristo en tiempos de Apocalipsis? Le comienza diciendo a la iglesia de Sardis, y recuerden que es muy importante cómo Jesús se muestra, se revela, qué título trae consigo ante cada iglesia, es muy importante. Y se presenta ante esta iglesia de Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. En otras palabras, Jesús es en quien mora la plenitud del Espíritu Santo. Él tiene la plenitud del Espíritu Santo. En sus manos descansa el gobierno de la iglesia y Él está al control del mensaje que esa iglesia debe proclamar. Él está al control de todas estas cosas. Se dirige a esta iglesia de Sardis, se identifica de esta manera particular, tan importante en este contexto. Y es curioso, porque esta iglesia de Sardis, si entramos un poquito en la historia, ella creía que era una gran ciudad, una ciudad gloriosa, ponía toda su confianza en sus grandes murallas, en que realmente la geografía la había favorecido. Era una iglesia, era una ciudad inexpugnable, o al menos eso ellos estuvieron creyendo durante mucho tiempo. De hecho, en los tiempos de Apocalipsis había un proverbio que decía: eso es tan imposible de lograr como lograr penetrar en la Acrópolis de Sardis. Esto nos puede hablar al mismo tiempo entonces de cuán orgullosos debían ser esos ciudadanos, ¿no? Cuánta confianza debían tener ellos en ellos mismos, su orgullo y todo lo que tenían. Y lamentablemente, hermanos, y debemos reconocerlo así, lamentablemente, cuando la iglesia no es vigilante, la iglesia empieza a parecerse al mundo. Empieza a imitar la cultura que el mundo la rodea. Y eso es obviamente algo que estaba ocurriendo en esta iglesia de Sardis. Jesús, quien ya se ha revelado en la iglesia anterior de Tiatira, se ha revelado como aquel que tiene los ojos de llama de fuego, todas las cosas están desnudas ante sus ojos, le dice: yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives, les dice esto, pero realmente estás muerto. Ese es el veredicto de Jesús para con esta iglesia. Tú tienes una reputación de que vives, tú tienes un nombre de que vives, tú te has creado una fama de que realmente estás viva, pero en realidad detrás de todo eso, ustedes están espiritualmente muertos. Hermanos, este es el recordatorio que nos trae a la mente la iglesia de Sardis.
podemos formarnos y asegurarnos de formar un nombre delante de los hombres y ser reconocidos delante de los hombres y ser aplaudidos delante de los hombres y ser totalmente rechazados delante de Dios, ser totalmente muertos delante de Dios. Es una advertencia seria. Sardis parece que está cultivando toda una vida exterior, está cultivando muchas cosas en el exterior, pero lo más importante, no estaba recibiendo la atención que merecía. ¿Qué es eso importante? Bueno, Jesús les exhorta a ser vigilantes. Esta ciudad, inexpugnable para algunos, realmente había sido tomada unas 7 veces. Y en más de una ocasión habían entrado por una pequeña debilidad en la muralla, era por donde se habían colado los soldados, se habían arrasado con toda la ciudad. Esta iglesia, de la cual Jesús conoce sus debilidades, pero no solamente Él, sino también Satanás, pues Jesús les está advirtiendo que debe despertar, que debe ser vigilante, porque ciertamente el león rugiente, Satanás, está alrededor, buscando a quien devorar, y necesitamos estar atentos, y toda iglesia necesita estar atento, para saber si está reteniendo o no el evangelio de Jesucristo. Jesús le dice, tus obras no son perfectas, pero la aclara bien, tus obras no son perfectas delante de Dios. Nuevamente, el tema es que ellos estaban viviendo para los hombres. Ellos querían una fama delante de los hombres. Todos sus programas, todas sus actividades, todos sus estudios, todo lo que hacían, no lo estaban haciendo como para Dios. Lo estaban haciendo para ellos mismos. Para su propia gloria, para su propia alabanza. Si pensamos en esto, hermanos, esta iglesia es como un maniquí. Disfrazamos el maniquí con ropa humana, lo vestimos con muchos adornos humanos, pero no es un ser humano, porque el Espíritu Santo no está vivificando ese maniquí. Esta iglesia tenía muchos disfraces, mucha ropa encima, muchas cosas, pero el Espíritu Santo había sido apagado, había sido entristecido, y no era una iglesia viva para Dios, era una iglesia muerta. Parece que habían olvidado lo que muchas iglesias hoy también olvidan, que la iglesia no es nuestro reino personal. La iglesia no ha sido diseñada para que hagamos en ella y con ella lo que bien nos parezca. No es para cumplir nuestros sueños de grandeza. La iglesia, hermanos, ha sido diseñada y salvada por precio de sangre, por la sangre del Cordero, para seguir el modelo de Dios, no para seguir los modelos de este mundo, ni siquiera modelos que ciertos cristianos ciertamente aprueban o aprobarían. Fíjate cómo le dice en el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiente. Mis hermanos, cuando una iglesia olvida que si existe realmente es para que viva para la gloria de Dios, y que si existe es para anunciar las virtudes de aquel que realmente nos sacó de las tinieblas para su luz admirable, para anunciar al mundo que Él es luz en medio de tanta tiniebla. Si una iglesia olvida, hermano, que su propósito en esta tierra, su misión en esta tierra es predicar el evangelio a todas las naciones, mis hermanos, no importará realmente cuántas cosas nosotros hagamos. No importará cuántas actividades, con cuántos ministerios disfracemos a las iglesias, porque delante de los ojos de Dios, nuevamente, estaremos muertos o próximos a morir si no nos arrepentimos. Cuando la gente pasa por una iglesia, ve el templo y dice, ahí hay una iglesia. Pero Dios entra en la iglesia y ve la vida de las personas, ve lo que se enseña en la iglesia, ve cómo se está viviendo esa iglesia y Él es el que da el veredicto. Son sus ojos los que nos están examinando todo el tiempo. Podemos intentar agradar a los hombres y ciertamente es muy fácil agradar a los hombres. El problema es cuando nuestra mirada es la del Señor, que está mirando todo el tiempo en nuestro corazón. Esta iglesia había empezado a vivir para su cultura. Había empezado a vivir para el mundo que la rodeaba. Sufrir por causa del evangelio no es algo agradable. Y es fácil renunciar al sufrimiento y seguir llamándome cristiano mientras vivo como un impío. Esta iglesia había aprendido muy bien a hacer eso. Si se sufre por causa del evangelio haciendo estas cosas, pues simplemente hago las mismas cosas del mundo. Y me sigo llamando cristiano, creyendo que voy a recibir las promesas de Dios, pero realmente delante de Dios estoy muerto. Ellos no hacían las cosas para agradar a Dios. Y en el proceso, de hecho, habían olvidado el evangelio, que es justamente lo que Jesús les dice, recuerda ese mensaje inicial que te salvó, que te rescató, recuerda eso.
Juan en sus cartas y Juan en el libro en su evangelio usa mucho estas palabras. Recibió, lo repite muchas veces. Y en el capítulo 1 del evangelio de Juan, precisamente aquellos que son ahora hijos de Dios, son aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, como han dado testimonio a nuestros hermanos, seguirán dando testimonio a través de las aguas del bautismo. Mi hermano, el evangelio, la vida perfecta y sin pecado de Jesucristo, su muerte en la cruz, su resurrección de los muertos, su ascensión a los cielos y su estado eterno en esta hora gobernando el universo, eso es el evangelio. Y ese evangelio no es un mensaje solamente básico, es un mensaje fundamental. Sin ese mensaje la iglesia no tiene nada que ofrecerle al mundo y no tiene nada sobre lo cual ser edificada. Pero no solamente es importante, y por eso ponemos tanto énfasis en predicar continuamente el evangelio donde quiera que estemos y enseñando cualquier tipo de tema. No solamente porque es importante, no solamente porque es fundamental, no solamente porque aparentemente es simple, pero realmente es muy profundo, sino por la advertencia que Jesús está diciendo acá. Versículo 3. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Te imaginas esto? No sé si algún ladrón ha llamado antes a tu casa y te ha dicho, mira, voy a estar sobre las 10 de la noche, deja abiertas las ventanas, deja abiertas las puertas para yo poder entrar y no pasar trabajo. Estoy seguro de que no, ¿cierto? Jesús está usando esta imagen y en otras palabras le está diciendo, iglesia de Sardes, tú tienes que despertar. Tú estás muerta, tienes que despertar. Tú tienes que estar vigilando, tú tienes que estar atenta porque realmente voy a venir con juicio sobre ti si no te arrepientes. El Señor no está contento cuando su iglesia vive y disfruta del pecado, porque ciertamente ha perdido en ese momento, ha perdido su capacidad de testificar al mundo. ¿Qué imagen da la iglesia cuando vive como el mundo vive? Muchas veces con razón lanzan la burla contra la iglesia porque hay tanto chisme aquí como afuera, o hay tanta hipocresía aquí como afuera, o hay tanto pecado aquí como afuera, y a veces lo hacen con razón. Y esta iglesia le estaba dando la razón al mundo. Estaban viviendo como el mundo. Jesús no aprueba eso. Y no está hablando solamente de un juicio que va a venir en el futuro, en el juicio final, donde todas las obras de esta iglesia van a ser expuestas, sino que está hablando de un juicio que va a venir pronto. El Señor puede juzgar una iglesia aquí y ahora cuando abandona el evangelio de Jesucristo. El Señor puede juzgar una iglesia aquí y ahora cuando deja de anunciar el único mensaje que distingue a todos y cada uno de los que estamos acá. Esta es gran advertencia por la cual nosotros no nos vamos a cansar, nunca nos vamos a cansar de hacer énfasis en que lo necesario en una iglesia, más que todo lo que hagamos, es el evangelio de Jesucristo en el centro. Tenemos que mantenernos vigilantes. Porque el verdadero evangelio puede ser oscurecido con los patrones del mundo, puede ser oscurecido por la mala vida que sus miembros viven y se siguen llamando cristianos. Hermanos, siempre habrá personas sentadas en estos asientos que estarán viviendo autoengañadas, porque seguirán llamándose cristianas, seguirán diciendo que creen el evangelio. Probablemente me estés escuchando ahora y me digas, pero yo creo el evangelio. Pues vive el evangelio. Vívelo, porque realmente las promesas son para aquel que cree y vive el evangelio. Necesitamos no solamente creer el evangelio, esa creencia tiene que impactar nuestro corazón y hacer lo que Jesús nos está diciendo que hagamos. Guardemos el evangelio. Arrepintámonos si no lo estamos haciendo. La vida cristiana es dura, es difícil para aquellos que viven el evangelio, pero los viven a la luz de que la recompensa que les espera por sufrir por causa de Cristo aquí y ahora es mucho mejor que cualquier cosa que nos pueda ofrecer este mundo, hermanos. Ahora, Jesús tiene misericordia y Jesús ve como nadie ve. Cualquiera hubiese visto esta iglesia desde afuera y hubiese dicho, esto realmente no es una iglesia, esto realmente, aquí no hay esperanza para ella, aquí no hay salvación, aquí no hay futuro para esta iglesia. Jesús tenía en su mano a un pequeño remanente. Fíjense lo que dice el versículo 4. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Elías creyó que estaba solo y Dios le dice, no. Hay unos cuantos miles que no han doblado sus rodillas ante Baal.
El mundo podía pensar que aquí no había salvación, esperanza para esta iglesia, y Jesús está diciendo, hay unos pocos ahí. Hay unos pocos ahí que son fieles a mí. Hay unos pocos ahí que son fieles al Evangelio de Jesucristo. Hay unos pocos ahí que no se han contaminado con el mundo, que no han negado el Evangelio de Jesús, que no han negado el nombre de Cristo, sino que realmente han vivido en medio de tanta podredumbre y en medio de tanta inmundicia, ellos se han conservado fieles. Y Jesús se acuerda de ellos. Y Jesús es el que los tiene en su mano, y por eso ellos han podido perseverar hasta ese momento. Había un remanente en esta iglesia de Sardis. Es interesante porque en Pérgamo eran más los creyentes que los falsos creyentes. En Tiatira era igual, aunque había un poco más, quizás estaba un poco parejo, todavía había más creyentes que falsos creyentes. Pero en esta iglesia los menos son los creyentes de verdad. Pero aún así Jesús no abandona a estos. Sigue con ellos, les anima, les exhorta. Y les promete cosas también, como veremos ahorita. Estos creyentes, dice Jesús, que no han manchado sus vestiduras, pero al mismo tiempo les promete algo. Ellos andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. ¿Cómo es eso posible? Cuando tú y yo sabemos que ninguno de nosotros es digno, sino solamente el Cordero Santo. Solamente Él es digno. Pero Jesús está diciendo, hay unos pocos acá que son dignos y van a andar conmigo en vestiduras blancas. Hay unos verdaderos creyentes, esos que han recibido y que han guardado el Evangelio de Jesucristo. Se han guardado de la contaminación de este mundo. No solamente llevan el nombre de cristianos, sino que viven como cristianos. No aparentan o se disfrazan de creyente cada domingo, sino que realmente Jesús declara de ellos, tú eres mi hijo. Tú eres un verdadero hermano mío. Confiesan a Jesús como su Señor, como su Salvador, y viven para Él, soportando las aflicciones por su causa. Para ellos hay una promesa tremenda. Quiero que vayas conmigo, para entender este tema de las vestiduras blancas, a el capítulo 7, versículos del 13 al 17. Capítulo 7, versos del 13 al 17, dice, estos que están vestidos de ropas blancas, le preguntan a los ancianos, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y el anciano le responde, Juan le responde, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono. Él los pastoreará, los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estos pocos creyentes han salido de esta gran tribulación, que nos damos cuenta que realmente no es un tiempo futuro, sino es el sufrimiento presente por causa del Evangelio. Ellos han sufrido de falsos maestros, han sufrido por causa del mundo que les rodea, pero ellos han sido declarados dignos porque han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. No hay dignidad alguna en estos hermanos fuera de la que Jesucristo les ha otorgado por medio de su justicia perfecta en la cruz, que ha sido derramado sobre nosotros cuando ponemos nuestra fe en Él. Pero hay algo más que se les promete a estos hombres. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este tiempo se hace patente para nuestros hermanos acá lo que Jesús también enseña, o el autor de Hebreos enseña en su carta cuando dice que el Cordero no se avergüenza, porque el que santifica, como los que son santificados, son todos de un mismo Padre, y Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por esto este nombre será confesado delante del Padre. No hay nombre que será borrado precisamente porque ha sido escrito, hermano, de la misma mano, con la misma sangre de Jesucristo. Es una promesa, no es una advertencia, es una promesa. No borraré tu nombre, no tengas temor. Tu nombre estará escrito en el libro de la vida para siempre, porque ese libro es el libro del Cordero. Y todos los que están inscritos ahí
han sido inscritos por el propio Cordero. No tenemos temor de que nuestro nombre sea borrado. Mis hermanos, aunque en esta dimensión terrenal, de este lado de la gloria, realmente vivamos en Apocalipsis y suframos lo que el apóstol Pablo llama una leve tribulación momentánea, tenemos la esperanza, igual que estos cristianos, de que el Señor nos está pastoreando ahora, nos pastoreará para siempre y estará con nosotros para siempre, todos los días y hasta el fin del mundo. Esa era la esperanza y el consuelo de los verdaderos creyentes en Sardis. Y ese debe ser el verdadero consuelo y esperanza de nosotros hoy. Tenemos una iglesia espiritualmente muerta. Y el gran contraste es precisamente ahora la iglesia de Filadelfia, a la que Jesús se presenta en el verso 7 como aquel que es santo, verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús se identifica como el santo y el verdadero, que son títulos que solamente podríamos atribuirle a Dios. Jesús se está presentando como aquel que es realmente santo porque es Dios, y realmente confiable, verdadero, porque es Dios también. Y esto nos asegura que toda su palabra entonces es perfectamente confiable. Toda palabra que venga de su boca es una promesa segura que jamás fallará en cumplirse. Y yo espero que ese sea tu consuelo hoy. La pregunta entonces es si estamos confiando verdaderamente en lo que Jesús ha dicho que hará y está haciendo también hoy. Vemos nuevamente este énfasis en que Jesús está entronizado cuando nos dice que Él tiene las llaves de David. En Apocalipsis capítulo 1, Jesús se muestra como aquel que tiene la llave sobre la muerte y sobre el Hades, porque Él ha derrotado la muerte, Él ha vencido el imperio de Satanás, pero ahora está usando otra imagen. Una imagen que vemos y podemos buscar en Isaías capítulo 22, el verso 22. Hay una comparación enorme entre el rey Eliaquín, que gobernaba sobre Israel, y este Jesús que dice, yo soy el que tengo las llaves de David. Eso significa que Jesús tiene la llave del reino de los cielos. Que si alguien va a entrar por la puerta de los cielos, es solamente por medio de Jesucristo. No hay otro nombre en el cual haya salvación, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Él tiene el gobierno, mis hermanos. Él tiene el gobierno sobre el reino de los cielos. Es a través de Él. Él es el único camino, la única verdad, la única vida, por medio de la cual alguien puede tener acceso al reino de los cielos. Jesús está diciendo esto. Yo tengo las llaves de David. Así como Eliaquín gobernaba Israel en el Antiguo Testamento, Jesús gobierna al verdadero Israel, que es la iglesia compuesta de gentiles que creen en Cristo y de judíos que creen en Cristo. Y le está gobernando hoy y la gobernará por la eternidad. De hecho, el propio pasaje de Isaías capítulo 9 que tanto se menciona en estos tiempos de Navidad nos recuerda precisamente que Jesucristo es quien está gobernando este mundo. Nos dice de Jesús, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Precisamente, hermanos, por eso Jesús, quien es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, santo y verdadero, quien gobierna su iglesia y quien determina quién entra o no en el reino de Dios, puede animar a esta iglesia de Filadelfia con las palabras del versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, dice Jesús, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Por qué Jesús anima de esta forma a esta iglesia? Pues ellos eran pobres, eran débiles, eran los menos en donde vivían. Pero Jesús, Él es el que ha abierto la puerta a los cielos y Él es el que le ha dado vida eterna a estos hermanos en Filadelfia. Ellos van a atravesar estas puertas porque es Jesús quien se asegura, hermanos, de que tú y yo lleguemos al final de la carrera. Es Jesús, mi hermano, el que nos sostiene en medio de la tribulación presente y nos mantiene con la mirada puesta en la promesa de la vida eterna, diciéndonos, atraviesa este valle de muerte porque yo te voy a pastorear por él, te voy a pastorear a través de él para que puedas llegar a mi mesa y puedas disfrutar del banquete. Jesús es el que ha abierto la puerta. Y sé muy bien que este pasaje, este versículo, se ha prestado lamentablemente para ser usado para decir que las puertas son nuestros sueños, son nuestros proyectos, son nuestras aspiraciones, pero Jesús no tiene eso en mente. La puerta que Él ha abierto es la puerta del reino de los cielos para estos cristianos.
Es la puerta de la predicación del evangelio para estos cristianos. Y no sé a ti, mi hermano, pero a mí me anima mucho más saber que voy a estar sentado, realmente sentado, y ya estoy sentado, pero voy a disfrutar esa realidad, sentado, gobernando con Cristo por la eternidad, que cualquier otro premio, cualquier otro sueño, cualquier otra cosa que yo pueda cumplir en este mundo, mi hermano. Jesús me anima y te anima en esta mañana precisamente con eso. Las puertas que se han abierto para ti, nadie las puede cerrar. Vamos a enfrentar y estamos enfrentando mucha tribulación en estos tiempos. Pero la puerta de los cielos, tenemos acceso a ella. Nadie la va a cerrar porque Jesús es el que la ha abierto. Y eso, hermanos, es mucha mayor bendición y mucho mayor consuelo en la aflicción que simplemente tener mis sueños satisfechos y mis metas cumplidas. Quizás me digas, pero ¿cómo puedo entrar por esta puerta? Porque realmente parece ser muy importante entrar por la puerta de los cielos. Tú necesitas arrepentirte hoy de tus pecados. Tú necesitas creer que Jesucristo resucitó de los muertos. Y quizás haya escuchado eso en otra ocasión, pues debería entonces preguntarse por qué Dios me permite escuchar ese mismo mensaje una y otra vez. Tú necesitas creer que Jesucristo ha muerto por tus pecados en la cruz del Calvario. Tú necesitas creer que tú eres indigno para que entonces Él te haga digno realmente de entrar por las puertas de los cielos. Y si ya estás camino por esa entrada, si ya has sido dignificado por Cristo, si has sido salvado por Cristo, pues este es el momento en el que tomes la decisión de vivir realmente para Cristo. No solamente llevar un nombre de cristiano, sino realmente vivir como tal. Entre otros que se oponían a estos hermanos de esta iglesia, estaban judíos, a quienes Jesús llama, como en la iglesia de Esmirna también, una sinagoga de Satanás. ¿Por qué no son verdaderos judíos? Porque no creen en el Mesías, porque no creen en Jesucristo. Por eso son falsos judíos. La verdadera salvación, hermanos, la verdadera circuncisión, no es la de la carne, sino la del corazón. Tanto gentiles como judíos, ellos deben ambos confesar a Cristo si esperan ser salvos. Los verdaderos judíos, y espero que eso nos quede claro a todos hoy, no son los que nacen en Israel. Los verdaderos judíos, hermanos, son los que están naciendo de nuevo ahora en Cristo, quien es el verdadero Israel. Él es la verdadera simiente de Abraham. Pero mira ahora lo que dice con respecto a esta sinagoga de Satanás. Al final, en el versículo 9, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. No está hablando de juicio directamente contra esta sinagoga que le está haciendo el mal a los cristianos. Dice, yo he abierto una puerta para que tú alcances incluso a tus enemigos. Qué tremendo eso, ¿no? Porque ciertamente esta sinagoga de Satanás estaba haciéndole daño a los cristianos acá en Filadelfia. Y Jesús, en lugar de decirle, yo voy a juzgar a tus enemigos y los voy a destruir, dice, no, yo te los voy a entregar. Y ellos van a reconocer que realmente tú has creído en el verdadero y único Dios, que es Jesucristo. Tú has creído realmente en el Mesías y vamos a reconocer que realmente Dios te ha amado. El Evangelio de Jesucristo es tan poderoso que es capaz de alcanzar incluso a los enemigos de la cruz. No sé, cuando escuchas la palabra enemigo, no sé qué imagen, qué rostro, de qué persona viene a tu mente. Eso lo sabrás tú. Pero deja de ponerle y deja de llamarle enemigo y empieza a verlo como una puerta que Dios te está abriendo para alcanzarlo para Cristo. Porque ciertamente tú eras enemigo de Dios y Dios te convirtió en su hijo. ¿Por qué no puedo hacerlo con aquel que es enemigo tuyo? La puerta se ha abierto para los hermanos en Filadelfia y nosotros tenemos que orar porque más puertas se abran para que el Evangelio de Jesucristo alcance incluso a aquellos enemigos de la cruz. Pero ahora, en el versículo 10, a partir del verso 10, tenemos la promesa de Jesús para estos creyentes. Y por supuesto para todos los verdaderos creyentes como ellos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El verso 10 nuevamente nos está diciendo que por arte de magia, cuando vengan los problemas, Dios nos va a sacar para que no suframos. No, lo que sí Jesús nos ha prometido es que en medio de la prueba, Él estará con nosotros. Que en medio de la prueba recibiremos nuevas fuerzas para vivir en medio del sufrimiento presente. El propio Jesús, orando al Padre, usa esta misma palabra, prueba, en Juan capítulo 17, el versículo 15. Justo antes de ir a la cruz,
Jesús está orando por sus discípulos y les dice esto al Padre. En Juan 17, verso 15. Les dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto es lo que Jesús va a hacer. En medio de la prueba, en medio del sufrimiento, Dios perfeccionará el carácter de Cristo en medio de esa prueba y Él estará con nosotros en medio de esa prueba. Así como estuvo con Antipas, el siervo fiel, así como estuvo con Policarpo en Esmirna, todos ellos y nosotros en medio del sufrimiento estamos guardados para siempre en Jesucristo. Nuestro deber, nuestra responsabilidad es afirmar nuestros corazones en esta esperanza, que en toda esta tribulación presente, verso 11, tenemos la esperanza de que Él viene pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En medio del sufrimiento presente, nuestra responsabilidad es seguir siendo fieles, seguir creciendo, seguir perseverando, seguir predicando este evangelio de Jesucristo. Ahora fíjate lo que le prometen. Al que venciere, que son estos que creen en Cristo, dice: yo le haré columna en el templo de mi Dios. La sinagoga de Satanás y los romanos tenían grandes templos. La sinagoga realmente no era un gran edificio. Los templos de Zeus y los templos del César eran grandes edificios. Pero el templo en el cual tú y yo moraremos, hermanos, es un templo santo construido por Dios, porque es el templo de Dios. Y al final de la historia nos damos cuenta que el templo es Dios mismo. O sea, un mejor templo nos espera. Y nos dice el Señor: y nunca más saldré de allí. Mira, hermano, tú y yo estamos acá disfrutando ciertamente la celebración que Dios es el que ha permitido que la disfrutemos. Pero en algún momento tendremos que salir de este lugar y disfrutar en otro contexto al mismo Cristo. Pero ciertamente al final de la historia viviremos para siempre en un templo del cual jamás tendremos que salir. Y estaremos disfrutando para siempre del Señor por la eternidad. Como leemos en Apocalipsis 21, los versos del 1 hasta el 5, terminaremos con ese pasaje cuando lo leamos. No, si estas son las promesas para los verdaderos creyentes y las verdaderas iglesias, pues entonces debemos tomar nota de cómo vivía esta iglesia de Filadelfia. ¿Cómo viven entonces las iglesias en estos tiempos de Apocalipsis? Siendo vigilantes en guardar la palabra de Cristo, estando dispuestos a sufrir por causa del evangelio, sabiendo que aquel que es santo, aquel que es verdadero, Él está a nuestro favor. Él realmente va con nosotros mientras predicamos su evangelio. Él es poderoso para guardarnos en cualquier circunstancia. Él es poderoso para guardarnos sin caída hasta el fin de los días. Una iglesia saludable, hermanos, en estos tiempos tiene que vivir con la mirada puesta en los lugares celestiales, con la mirada puesta en el lugar correcto, la promesa segura y eterna del reino de Dios que vendrá a este mundo. En una iglesia saludable, una iglesia de tiempos de Apocalipsis, tiene que ser luz a las naciones. Tiene que buscar y orar al Señor porque se abran puertas para alcanzar a los perdidos, incluso a los más feroces enemigos de la cruz. Y cada miembro de una iglesia saludable tiene que vivir de esta manera. Tiene que ser un imitador de Cristo, un testigo fiel de Jesús. Mis hermanos, en muchas maneras Dios nos abre puertas para que se anuncie el evangelio. Por ejemplo, hoy mismo hay familiares, amigos y hermanos en Cristo de los hermanos que se van a bautizar. Créeme que tú no estás acá por gusto. No estás acá simplemente porque se te ocurrió o te plació a ti mismo hacerlo. Dios ha permitido que tú estés acá en esta mañana. Y Dios no quiere que te vayas de esta mañana sin tener a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque déjame decirte algo, Él ya es el Señor. Pero necesitas reconocer en tu corazón que Él es tu Señor y tu Salvador. Como vimos ahorita, Él es el que tiene la entrada, Él es el que abre la puerta que nadie puede cerrar, que tiene acceso al reino de los cielos. No te vayas esta mañana, no te vayas sin arrepentirte de tus pecados, sin confesar a Cristo como tu único Señor y Salvador. No te vayas esta mañana sin creer que Dios le levantó de los muertos y que ahora Él gobierna este universo, pero que también ha prometido regresar en juicio sobre este mundo. Recibe a Cristo hoy. Reconoce a Cristo hoy y reconoce a Cristo ahora, porque no sabemos por cuánto tiempo esas puertas estarán abiertas.
No sabemos por cuánto tiempo tendremos la oportunidad de seguir anunciando este bendito evangelio de Jesucristo. Quiero terminar esta mañana leyendo junto con ustedes la promesa para cada creyente en esta mañana. Apocalipsis 21, los versos del 1 hasta el 5 nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, esta a la cual Jesús le está prometiendo a los cristianos en Filadelfia, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y hermanos, el nombre de Dios estará escrito en nuestras frentes. Tendremos una intimidad con nuestro Dios eterna. Nadie podrá romper ese lazo. Y de eso estamos disfrutando hoy, pero en aquel tiempo lo disfrutaremos perfectamente. Dios nos ayude a ser fieles, a retener lo que tenemos, a ser vigilantes. Amén. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra que nos recuerda que somos una iglesia defectuosa, pero una iglesia que tú no has abandonado. Una iglesia en la cual tú sigues trabajando y por medio de la cual tú sigues edificando tu reino. Ayúdanos a retener lo que tú nos has dado. Ayúdanos a guardar la palabra de Jesucristo. Ayúdanos, Dios mío, a no vivir para los hombres y a no vivir para ti, Señor. Ayúdanos a no vivir de apariencias y estar dispuestos realmente a sufrir por Cristo si es necesario. Te ruego, Padre, especialmente, porque si aquí hay alguien, Dios, que llamándose cristiano vive como incrédulo, te pido, Señor mío, te ruego, Dios, trata con su vida en esta mañana, Señor. Toca su corazón y dale el arrepentimiento que tanto necesita, Señor. Y si realmente va a llevar el nombre de Cristo en su frente, que siga las pisadas de Jesucristo, Señor. Te ruego, Padre, por aquellos incrédulos que hoy son enemigos tuyos, que ahora son enemigos tuyos. Son enemigos tuyos porque son hijos de ira por naturaleza. Te ruego por ellos en esta mañana, Señor. Que vean y sientan el peso de la condenación que caerá sobre ellos si no se arrepienten. Pero Dios, que puedan ver, sus ojos sean abiertos para que vean, Señor, que las puertas de los cielos ahora están abiertas para ellos si se arrepienten, Señor, y creen en Jesucristo. Padre, otórgale salvación. Dale salvación y vida eterna, Señor. Que puedan salir de este lugar al menos entendiendo que necesitan reconciliarse contigo, Señor. Que puedan seguir viniendo, que puedan seguir escuchando este mensaje. Y que sus familiares que hoy se bautizan, Dios, puedan ser luz en sus casas. Y puedan hablarle y puedan testificarle de Cristo también a ellos, Señor. Estamos en tu mano. Pongo en tus manos todo lo que nos queda por vivir en esta vida y nos queda por disfrutar también en este día, Señor. Sea tu bendición sobre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén. Dios les bendiga, Señor.